Buenas noches a todos. Mi nombre es Argel Cabral, un pernambucano de 47 años, cuya labor diaria se da en el transporte de cargas pesadas por las carreteras de nuestro estado. Sin embargo, antes de lidiar con toneladas de mercancías, mi trabajo involucraba el manejo de seres vivos, cerdos, aves y ganado. Esa experiencia peculiar me proporcionó el privilegio de cruzar el camino de innumerables personas ligadas al universo de las granjas, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, cada uno portador de narrativas singulares y por momentos sorprendentes. En aquella época, mi rutina como camionero invariablemente me llevaba a llegar a los destinos en el crepúsculo, para que la partida con la carga ocurriera en las primeras horas de la madrugada. Fue en una de esas propiedades rurales que conocí una figura impar, un señor a quien llamábamos Milagro. El apodo no era fortuito. Años antes, había sido víctima de un atropello por un colectivo, un accidente tan grave que todos los presentes lo daban por muerto. Para la sorpresa general, el hombre no solo resistió, sino que también regresó al trabajo, desafiando todas las expectativas. Así, Milagro se convirtió en su nombre, un testimonio vivo de una recuperación que rayaba en lo inexplicable. Dotado de una memoria prodigiosa, el señor Milagro tenía un repertorio vasto de cuentos de su juventud. Y siempre que mis entregas nocturnas se aproximaban, yo hacía cuestión de tenerlo como compañía en la cabina. Sus historias, repletas de eventos inusitados, tenían el poder de hacer las horas volar. Entre todas sus memorias, había una en especial que siempre me fascinaba y que yo invariablemente le pedía revivir. El día en que un hombre lobo lo persiguió. Él compartió esa experiencia tantas veces conmigo que la internalicé por completo y ahora la transmitiré a ustedes. En aquellos mis tiempos de juventud, alrededor de los 23 años, inicié un romance con una joven del interior, cuya morada era bajo el mismo techo de su tía. La residencia de ellas se localizaba en las proximidades de un vasto estanque, un lugar que frecuentemente visitaba con mi padre para pescar. En nuestros trayectos intercambiábamos miradas furtivas, un juego silencioso de atracción mutua. En las inmediaciones de aquel reservorio de agua también residía un hombre conocido como Tongo del Pez. Su subsistencia provenía de la pesca, una actividad que lo impelía a recorrer innumerables estanques y ríos en busca de sustento, vendiendo su pescado en ferias libres o pregonándolo por las calles. Mi familia no tenía la pesca como oficio. Nuestras idas al estanque eran meros pasatiempos de fin de semana, momentos de descontracción regados a aguardiente y aperitivos de pescado frito o caldos sabrosos. Durante la semana, mis visitas a mi amada ocurrían al principio de la noche y nuestra interacción se restringía a 2 horas cronometradas. Nos acomodábamos bajo el porche de la casa, iluminados por una lámpara de luz intensa. La tía de la muchacha, figura de temperamento reservado y desconfiado, jamás nos permitía cualquier instante de privacidad. Invariablemente, al sonar de las 2 horas, ella se levantaba y, con firmeza, me despedía, ordenando mi regreso al hogar. Esa rutina se mantuvo inalterada hasta cierta noche, cuando, al regresar a casa, pasé frente a la morada de Tongo del Pez. Al avistarme, él inquirió: ¿ya de vuelta para casa? Sí, respondí. Él prosiguió: cuidado por ese camino oscuro. ¿Está llevando algo para defenderse? Aseguré que sí, aunque la verdad fuera que yo estaba desprovisto de cualquier protección. Encontré peculiar su pregunta, pues innumerables veces había pasado por su casa sin que él jamás hiciera cualquier comentario en ese sentido. Ahora, repentinamente, demostraba preocupación por mi seguridad.
Esa súbita inquisición despertó en mí una sensación de alerta, llevándome a alterar mi ruta habitual. Mi camino de costumbre era por la carretera que llamábamos cariñosamente Calle del Anacardo, ladeada por innumerables árboles frutales. Sin embargo, aquella noche opté por desviar y seguir por el camino del campo, un trayecto más aislado y raramente utilizado después del anochecer. La desconfianza instigada por las palabras de Tonjo del Pez me hizo considerar esa alternativa más prudente. Ambas vías convergían hacia mi casa, pero el camino del campo exigía que yo pasara primero por la casa de harina perteneciente a mi tío. Consciente de que él siempre portaba un arma y de su naturaleza vigilante, que lo hacía sospechar de cualquier ruido nocturno, comencé a cantar. Relaté entonces lo ocurrido y mis sospechas. Mi tío, tras escuchar atentamente, entró en la residencia y regresó con un arma, entregándomela con las siguientes palabras: «Toma para tu protección. No necesitas cambiar tu camino. Lleva esto y no dudes en usarlo si alguien intenta algo contra ti». Mi tío siempre fue un hombre de reacciones impulsivas, para quien la violencia parecía ser la solución para todos los problemas. Mi padre, por otro lado, era de temperamento más sereno. Al compartir con él la conversación con Tonjo del Pez, él elogió mi decisión de cambiar la ruta y me aconsejó redoblar la cautela las próximas veces, recordando la imprevisibilidad de la naturaleza humana. Muchos días pasaron. En una noche, alrededor de las 8, regresaba al hogar por la calle de los Anacardos, cuando divisé algo que parecía estar postrado en el suelo, moviéndose de un lado a otro en movimientos rotatorios. Desprovisto de cualquier instrumento de defensa, rogué a Dios para que no fuera nada extraordinario. Sin embargo, mis temores se materializaron cuando una forma oscura e imponente se irguió ante mí. La oscuridad era densa, pero la silueta, colosal, era innegable. Instintivamente comencé a retroceder, corriendo en dirección al campo, buscando el camino que me llevaría a la casa de harina de mi tío. Al mirar hacia atrás, percibí que algo corría en mi dirección. La visión era turbia, pero el sonido de un ronquido jadeante y el batir rítmico de lo que parecían ser orejas de un animal resonaban en la noche, acercándose rápidamente. Mis gritos resonaron por el silencio de la noche tan pronto como la casa de harina de mi tío surgió a la vista y lo vi salir, arma en mano. Corrí desesperadamente hasta alcanzar su protección y mis gritos trajeron también a mi padre al lugar. Juntos, nosotros tres fuimos testigos de una visión aterradora. Una criatura híbrida, parte hombre y parte animal. Las características humanas eran más evidentes del cuello para abajo, con un pelaje menos denso, pero los brazos eran desproporcionadamente largos. La cabeza, por su parte, se asemejaba a la de un jabalí, con colmillos aventajados proyectándose de la boca y orejas caídas en los laterales. Mi tío, sin dudarlo, corrió en dirección a la criatura disparando su arma. El ser monstruoso retrocedió en saltos ágiles, impulsado por patas traseras cuya fuerza parecía sobrenatural. Permanecimos en la casa de harina por un largo tiempo, observando y oyendo los gemidos guturales de aquella abominación resonando en la maleza distante. Mi tío, con convicción, decretó que se trataba de un hombre lobo y que mi fuga por poco no había sido fatal. La bestia, en su opinión, aún estaba en proceso de transformación demoníaca, lo que me permitió escapar. Un instante más, y yo habría encontrado al animal en su forma plenamente metamorfoseada en el camino. A la mañana siguiente, mi padre y mi tío partieron en dirección a la casa de Tonjo del Pez. La intención declarada era confrontarlo violentamente, pues él era el principal sospechoso. Sin embargo, al llegar al lugar, la residencia estaba desierta, sin ningún vestigio del pescador. Las búsquedas se extendieron por casi un mes, con visitas diarias a la casa,
pero Tonjo el pescador desapareció sin dejar rastros. Mi tío insistía en que él había huido, mientras que mi padre, con su perspicacia habitual, creía que él aún estaba cerca, aguardando el momento oportuno para regresar. El tiempo probó la sabiduría de mi padre. Casi un año pasó desde aquellos eventos perturbadores y muchas cosas se alteraron. Mi novia partió con su tía, dejando la casa donde vivían en abandono. Comencé a trabajar con mi tío en la casa de harina y mi padre buscó sustento como albañil en la capital. Residí con mi tío por un periodo considerable, pero mis planes también gravitaban en torno a una mudanza a la capital, en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Cierta noche, acompañé a mi tío a buscar a su esposa, que había ido a la iglesia para el rosario. Alrededor de las 8 de la noche, regresábamos en coche cuando nos topamos con una aglomeración de personas frente a la antigua casa de mi exnovia. Mi tío estacionó, curioso por saber qué ocurría. Uno de los jóvenes presentes explicó: estábamos en casa de mi padre cuando vimos un bicho saltar la cerca, agarrar algunas gallinas y huir corriendo. Lo seguimos y vimos que parecía un hombre cubierto de pelos en la cara y con la ropa desgarrada. Estaba devorando las gallinas aún vivas y entró en esa casa. No lo seguimos porque no teníamos armas, pero el hombre ciertamente está allí. Mi tío ordenó que yo bajara y esperara con los demás, mientras él regresaba a su casa para buscar sus armas. Regresó con 3 carabinas, entregándome una a mí, otra a uno de los hombres presentes y quedándose con la tercera. Saltamos la cerca y nos acercamos a la casa. Frente a la puerta había un montón de plumas mojadas con sangre y la entrada estaba embarrada. Entramos en la vieja casa, inspeccionando cada habitación, pero no encontramos nada. Solo una ventana en la parte trasera estaba abierta, indicando la posible ruta de escape del hombre. Regresamos a casa de mi tío, cuya furia era palpable por no haber conseguido disparar al hombre que él firmemente creía ser Tono el pescador. Al llegar a casa, él vociferaba: mañana temprano iré a la casa donde vivía, después a la casa donde lo vieron y rastrearé cada pedazo de aquel estanque y sus alrededores, aunque pase el día entero buscando a ese maldito que se transforma en animal. Solo tendré paz cuando acabe con él. A la mañana siguiente, muy temprano, lo vi partir. Pasó todo el día fuera, regresando solo al atardecer, cubierto de suciedad. Fue directo al baño y, después de limpiarse, se sentó y declaró: pasé todo el día tras ese maldito, pero ni rastro encontré. La casa donde vivía estaba allí, en todo abierto, pero ningún vestigio. Busqué en la maleza alrededor y nada. Para mí, da igual verlo como hombre o como bicho. A ambos los derribaré con una bala en la cara. Mi tío parecía poseído por una rabia avasalladora. Jamás había presenciado tanta furia dirigida a alguien. Y me cuestionaba quién representaba el mayor peligro: el hombre lobo o mi tío. Unos días pasaron y, cierta noche, fuimos despertados por golpes en la puerta y voces de varias personas del exterior. Mi tío abrió la puerta y nos encontramos con el señor Luciano y su familia, vecinos de la calle de atrás. Al vernos, él prontamente exclamó: hay un bicho corriendo por el camino y asustando a todo el mundo. Los perros van tras él, pero están volviendo asustados. Yo había salido y, al regresar, vi a algunas personas corriendo, visiblemente aterrorizadas por lo que habían presenciado. Entonces vine hasta aquí. Su tío mandó que él y su familia entraran y permanecimos juntos por un buen tiempo. Eventualmente, mi tío cogió el coche y se ofreció a llevarlos hasta su casa. Lo acompañé y dejamos a la familia del señor Luciano a salvo. A la vuelta, no avistamos nada. Para mi sorpresa, mi tío no demostró interés en perseguir a la criatura, manteniendo una calma inusual. Intrigado, le pregunté el motivo de su inacción. Él respondió con una metáfora sombría:
Nadie sale de casa para cazar una serpiente venenosa. Eso era lo que estaba haciendo. Ahora, si él aparece por aquí, la historia cambia. Nuevamente pasaron varios días y una noche me desperté y fui al baño. Al regresar al cuarto, solo vi aquel humo viniendo de la sala y cuando miré, mi tío fumaba sentado con la ventana entreabierta y su arma reposando en sus manos. Me acerqué cautelosamente y le pregunté qué hacía allí. Entonces él respondió: lleva 2 noches que ese maldito ronda la casa. Estoy solo esperando que pise mi porche. En ese momento se arrepentirá. Miré por otra ventana, pero no vi nada. Entonces escuché algo corriendo y vi al animal cruzar el camino tan rápido que parecía solo una sombra. Entonces mi tío dijo: ¿viste? Él sabe que estamos aquí, por eso no viene. El bicho es listo. Todas las noches mi tío se quedaba sentado, hasta tarde esperando que la criatura intentara entrar, pero ella era astuta y se quedaba solo de lejos observando la casa, hasta que decidí irme a vivir a la capital junto con mi padre, que ya tenía empleo allí. Mi tío decía que podía quedarme el tiempo que quisiera, pero creí mejor irme a vivir con mi padre en ese momento. En aquella época, recuerdo bien, que era un miércoles casi de noche, cuando mi tío llegó a casa diciendo que le había disparado a Tonjo el pescador. Lo había visto cerca del estanque, así que paró su coche y él, al verlo, intentó huir, pero recibió un disparo. Mañana siguiente fuimos a intentar encontrar el cuerpo, pero solo vimos rastros de sangre que iban hacia la maleza, pero al hombre mismo no lo encontramos. Yo me fui y a veces mi tío mandaba noticias de que Tono aún estaba vivo, pero vivía escondido y solo aparecía de noche convertido en demonio y muy lejos de su casa, pues sabía que mi tío tarde o temprano acabaría con él si se atrevía a aparecer cerca de su casa. Esto duró muchos años. Mucha gente vio en aquella época una criatura que nadie sabía decir qué era. Solo mi tío, que había visto al maldito, sabía que era un hombre lobo y que quien se transformaba era Tono el pescador. Una cosa que mi tío siempre preguntaba era qué había ganado Tono transformándose en esa cosa, pues su vida ya era mala y solo empeoró después de todo. Recuerdo que mi tía, que siempre fue una persona de oración, decía: quien es limpio, que se limpie más. Quien es sucio, que se ensucie más aún. Eso resume bien la pregunta de mi tío. Toño el pescador ya era el miserable que no tenía nada, y después de que comenzó a transformarse en ese demonio, lo poco que tenía le fue quitado, haciéndolo vivir como un animal, escondiéndose de todo y de todos. Lo que se gana transformándose en un hombre lobo era, como mi tío siempre decía, absolutamente nada. Buenas noches.